tómatelo con calma. Algo le pasó a tu mamá. ¿Qué habrá pasado? No importa, no importa. No puede ser. Su esposa tuvo una crisis regresiva muy severa, ¿eh? Pero no entiendo. Iba tan bien, ¿qué pasó? No sé. Da la impresión de ser una crisis afectiva, ¿no? Ella lloró mucho anoche, yo por eso lo hice venir. Ojalá que la visita de Marcos la haga reaccionar. Mamá se puso peor cuando me vio. Ni siquiera me habló. ¿Te das cuenta, papá? Para ella el único hijo que existe es Ignacio y no yo. Por favor, Marcos, no digas eso. Ella no preguntó por tu hermano, preguntó por una chica. Que pasó la noche llorando y diciendo, ¿dónde está mi chiquita? ¿Quién puede ser? No, Silvia, no te asustes, soy yo. Ay, chiquita. ¿Por qué no viniste a verme? Porque no pude. Pero yo te extrañé tanto. Yo también te extraño mucho, en serio. Te prometo que voy a venir acá cada vez que pueda. Dale. Yo estoy enojada con vos. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste ver a Marcos? No, a Marcos no. A Marcos no quiero verlo. Silvia, él te necesita a vos y vos también lo necesitas a él. Mira, me tenés que hacer este favorcito nada más. Intentar hablar con él. Un poquito nada más. Belu, ¿la viste Luján? No la vi. Pero pará, ¿pasa algo? ¿Qué te pasa? No, nada, no te preocupes. Marisa, tengo que hablar con vos. Ahora no puedo. Vamos a ¿Ahora hablar. no puedo? Vamos a hablar sí o sí. ¿Pero qué es pasa? urgente. Pasá, ¿Qué por pasa? favor, pasá que ahora te digo. Es un minuto nada más. Pasá. Cálmate, Marcos. Tu mamá está enferma, no sabe lo que hace. Si me hubiera matado yo y no Ignacio, mamá no estaría así. Por favor, no diga más eso. Pero es la verdad. Qué bueno que todavía están acá, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tuvo otra crisis? No, al contrario. Me acaba de pedir por Marcos. ¿Usted está seguro que preguntó por mí? Sí, dale, apúrate que la vi muy ansiosa por verte, ¿eh? Bueno, no, me quedé enganchado con lo que me dijiste el otro día en el parque. ¿Te acordás? Eso que yo era una isla. ¿Qué soy para vos, el Delta? Por lo de la isla. ¿No te gustó el chiste? No, digo, ¿qué pensás vos realmente de mí? Quiero saber eso. Bueno, me pareces un tipo interesante. Me parece que estás escondiendo algo atrás de esa cara de yo no fui. Lástima que sos un profesor. Pero que es malo ser profesor, Marisa. ¿O es que doy mal la materia? Ese es el problema. Que cada profesor piensa que su materia es la mejor, es la más importante. Y nosotros, claro, no importa. Pero no, a mí sí me importa, No, Marisa. mentira, me importa mucho. Mentira. ¿Cómo mentira? A vos lo único que te importa es que diferenciemos una pintura de otra. Para nosotros esas cosas son huevadas. A nosotros nos pasan cosas grosas. Pero uno no puede adivinar, Marisa. Parecería que a ustedes no les importa nada. ¿Y por qué no lo averiguan? Pero si ustedes son el centro del mundo, uno siempre tiene que ir al pie. Si quieren conseguir algo, luchen para conseguirlo. Juéguense. En este colegio. Ah, en este colegio. ¿Y para qué hicieron el centro de estudiantes? Mirá que me acuerdo muy bien de esos días, cómo lucharon por el centro de estudiantes. Pero no, los señoritos son demasiado cómodos, son egocéntricos, quieren que uno los esté mirando permanentemente. ¡Mentira! Ustedes siempre miran para el otro lado. Ustedes los viejos me pudren. No te voy a permitir. ¿Para Marisa. esto? Ojo, ¿Para ojo, esto? ¿Me trajo acá? No, Marisa, no, cálmate. No, quería conocerte. Un poco más, sos una piba diferente, un espíritu rebelde. Soy rebelde. No, eras rebelde. Si apenas es un poquito más quejosa que los demás. Gracias por la opinión. Ahora sabe qué, por mí, mátese. Maricita, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Discutí con el profesor, como siempre. ¿Qué te pasa? No, nada, a mí nada. Mamá, ¿me puede decir qué te pasa? Hasta las chicas me dijeron que te ven mal. No, mami, pero no es nada. sí, Mamá, fue perfectamente. me decís, no me- sé que te pasa Que no, algo. ve tranquila, no me pasa me pienso nada. mover de acá hasta que no me digas qué te pasa. Que Andrés y yo terminamos. ¿Por qué? Lo dejaste. ¿Ves cómo sos, pobre No, Andrés? él me dejó a mí, por eso estoy así, como tan triste. No, No, me no ves la- estás triste. Mamá, no estabas muy enamorada vos igual. Bueno, pero está bien, pues, que tengas razón. Pero bueno, igual él me dejó, entonces eso me duele en lo más profundo de mi corazón. ¿Qué pasa, Marisa? No, el profesor. ¿Qué pasa con él? ¿Te dijo algo? ¿Qué te hizo? No, nada. Te aviso que seguramente me llevó su materia, así que no me retes, porque no me lo banco. Claro que no te voy a retar, mi amor. Es la mejor noticia que me diste en la vida. Estás loco. Besito ventosa, mami.
Pablo, hay que hacer algo. Tomás, ¿viste cómo está? Esta mina le está comiendo la cabeza. Para que le coma esa cabeza. Pero que está tiene. mal también. Se puso mal. ¿Te podés correr? Sí. ¿Qué haces acá, Tommy? ¿Qué voy a hacer? Vengo a la clase. ¿Viste cómo te dejó esa yegua? Hay que hacer algo. Por Dios te lo pido, Tomás. Che, ¿qué vas a hacer con Sol? ¿Qué voy a hacer? Se lo voy a escupir en la cara. Le voy a decir lo que... No, ¿cómo vas a hacer eso? Se va a entrar al colegio que sos cornudo, ¿no? Decile que no la querés más, que conociste a otra chica mucho más linda. No te pongas el cartelito en la frente que diga Tomás cornudo. No, sacátelo el cartelito ese. Parece Sí, no vos parece... tenés que... Bueno, Ay, hola, mi amor, te re extrañé. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Mira, justo. ¿Cómo hiciste para conseguir todas estas horas de entrenamiento del equipo de rugby? Y bueno, hablé con Dunoff y le dije que si quería una excelencia en deportes en el colegio tenía que hacer un sacrificio. Mira, yo necesito lo mismo, ¿sabías? Porque con 1 hora por semana no me alcanza. ¿Usted es casado? ¿Tiene familia? Porque le vendría muy bien tener una novia. Bueno, conseguir las horas no es fácil. Hay que saber entrarle al director para que no te diga que no. ¿Ves? Eso me preocupa. Y bueno, ¿por qué no vamos a tomar algo y te explico? Ah, me encantaría. Y también repasen Cervantes y Lope de Vega. Pero para el año que viene, ¿no? Porque ahora... No, para mañana, porque pienso tomarles un pequeño parcial. Mañana tenemos prueba de física, profesora. Sí, además estamos recargadísimos con los horarios de entrenamiento. No es mi problema, Bueno, señores. ¿y entonces cuándo vamos a estudiar? A ver. ¿Cuándo vas a estudiar? No tenemos En el tiempo. recreo, en el baño, mientras duermen. No me En lugar de protestar, comiencen a estudiar. Aguilar tenía permiso para no estar en el aula. Linares no. ¿Le avisa, por favor, que tiene ausente espíritu? Profesora, por favor, haces algo vos, que sos el presidente del centro de estudiantes. No puedo. Con Carmen me tiene así, no puedo. Claro, ustedes se dan cuenta, ¿no? Está bien ese dicho que dice que el pueblo tiene el representante que se merecen. Sí, eso. ¿Cuándo te vas a poner las pilas de una vez? ¿No ves que nos pasan por encima? Pará. Yo siempre tengo que dar la cara. Pero sos el presidente, no es obvio que vas a Espera. Estúpido. Yo creo que Pablo tiene problemas personales, así que la responsabilidad la tendría que tener Marisa ahora. Sí. No te puedes tener abuelo. ¿Está, Pablito? Pablo. Encontré el chico. Lo voy a matar. Soñé, contame cómo te fue en la salida de anoche. ¿Salida? ¿Con quién? Con Colucci, la llevó a comer. ¿En serio? ¿Y qué tal? Bueno, sí, la verdad es que me hizo bien salir con él. Ay, a mí me encanta la pareja que hace. Ay, no, Hilda, cortala. Imagínate, con todo lo que me está pasando es lo único que me faltaría. Ay, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Colucci es un hombre elegante, tiene plata y es muy agradable. Ay, no, ni loca saldría con Culochi. Ah, voy a hablar con las chicas. Bueno, No, sí, no quiere saber nada. ay, pero a mí me encanta la pareja que hacen. Sí. Sonia y Colucci tendrían que casarse. Luján. ¿Vos también saliste? Sí, fui a hacer unos trámites. Ah, yo fui a ver a mi mamá. ¿En serio? A ella no le importa a dónde fuiste, a dónde te metiste. La electrotrut te puso una falta. Fui a buscar el mono por todo lo de las industrias Arex. ¿Y? Y no lo encontré. Escuchame una cosa, no sé, es el quilombo. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? No, pará, lo estoy poniendo dos pruebas. Dos pruebas. Nena, pero dejá de decir cosas que no son, ¿ok? Ay, sorry, ¿te pasa algo? Dejá de llenarle la cabeza a Felicitas. ¿De qué me estás hablando? Ah, ¿no sabes? ¿No sabes de qué estoy hablando? Ok. ¡Felicitas, vení! Decime, mía, decime. Decile a esta estúpida que yo ya sé que anda diciendo que Manuel no quiere que yo esté en el grupo de porristas. Decíselo. Sol, vení, tenemos que hablar. Bueno, ¿podemos hablar después? No, ahora. Bueno, vos dejá de delirar con que el mundo está pendiente de vos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Hola, mi chiquita! ¿Cómo están? Bien, Hola, chicas, ¿cómo están? Les cuento.
cuento que vamos a retomar hoy el taller. Ya basta. Tengo unos pasos sensacionales pero para el grupo de qué lástima, cheerleaders. porque mañana tenemos 2 pruebas muy importantes. Sí, si no estudiamos morimos, chicos, pues es re difícil. Sí. Ay, bueno, no se preocupen, chicas. Estudien hoy y mañana hacemos el taller. Ah, bueno, está bueno. el resto. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6. Espera. ¿Qué pasa, ma? Nada, que te quería decir que te amo, que eres lo más importante que tengo en el mundo. Ay, mochona. Chau. Besito, ven. Bueno, ¿me decís qué pasa, Tommy? Mira, Sol, tenés que ser fuerte. Yo sé que te voy a romper el corazón, pero esto no va para más. ¿Qué? Sí, lo que escuchaste. Conocí a otra chica y no quiero estar más con vos. No me interesas más. No puede ser, tiene que haber otro motivo. No, es eso. Soy un ganador, ¿eh? Siempre estuve con muchas chicas, ¿eh? Es así. Un filito de acá. No. Sol, para. No te pongas mal, ¿sabes? Que yo no puedo aguantar ver a una chica mal, por favor. No, Tommy, ¿cómo querés que me ponga? Mira, vos pensás, yo rechacé a medio colegio, mi amor, y te elegí a vos. Me Y elegiste ahora a mí. me haces esto. Me elegiste a mí, pero parece que no soy el único, ¿eh? ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Que me metiste los cuernos. Tommy, ¿de dónde sacaste eso? Pablo y Guido me lo dijeron. Ayer estuviste con otro, ya sé todo. ¿Y vos les creés? Y sí, son mis amigos, Sola. ¿A quién le voy a creer si no? ¿Ves cómo es la vida? ¿Por qué yo no soy fea así como Feli, que gorda, fea? ¿Te das cuenta? Lo peor que me pasó en la vida es ser tan linda. Para, Sol, ¿por qué decís eso? Porque todos los chicos están atrás mío, ¿entendés? Están todos muertos conmigo. Hasta tus amigos. Por eso me hacen esto, ¿entendés? Porque así, bueno, yo estoy sola y se pueden aprovechar de mí. Toda mi vida me pasó esto, Tommy. No aguanto más. Ana, Tomás, dentro de poco va a ser todo tuyo. ¿Entendés? Está por largar a Sol. Tenés el camino libre, le puedes dar derecho. Bueno, pero igual no entiendo por qué ellos estaban bien. ¿Qué pasó? A ver. No sé, la verdad que no nos dijo, no sé, es un chico muy cerrado. ¿no? Bueno, cambiando de tema, nosotros, Ana, tenemos un examen con Carmen. ¿Pero no qué sé si me entendés. Sí, te entiendo, pero o sea, yo te puedo hacer la tarea, te puedo hacer los trabajos, grabar para el oral, pero para hacer la prueba, Claro, o no sea, te puedes eso ya hacer es la prueba. imposible, ¿qué me estás No te diciendo? puedes hacer. ¿Qué O sea, hacemos? Es mucho, ya Ya es me lo mucho. imaginaba. Sí. Yo tenía un plan preparado. No es un gran plan, pero si sale bien aprobamos, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Habla, ¿cómo Mirá, es? después de que nos entregue las preguntas, ¿entendés? Vos entrás y... Entra, ¿cómo va a entrar? Va a entrar y dice, vengo a hacerle la prueba a Bustamante y a la... ¿Cómo va a entrar? No la dejan Déjame terminar de hablar, entrás, no da. pará, entrás y decís, vengo a devolverle la billetera a Pablo, ¿entendés? Cuando me das la billetera, yo te doy el celular de Tomás con las preguntas. Ah, ¿Vas ¿y? entendiendo? No, Yo celular, me quedo, no entiendo, pará, con el celular. pará, yo me quedo con el celular de Guido. Sí. Entonces vas leyendo la pregunta, me llamas, me vas diciendo todo por mensaje de texto. Sí, sos piola vos, porque una pantallita así te voy a escribir todo un texto, toda una prueba. No es difícil, es multiple choice. Tenés que decir, la pregunta 1 es la letra A, la pregunta 2 es la letra B. No es muy difícil, Ana, vamos. Sí, no es muy difícil. No, chicos, pero igual no sé si lo quiero hacer. Es muy arriesgado. Si me descubren, me echan. No, Patitas de la no calle. es arriesgado, Claro. es fácil. Aparte, te vamos a pagar y vos no sos nada barata, Ana. Además, otra cosa, te estamos arreglando los papeles con Tomás. ¿No nos vas a devolver el favor?
Bueno, está bien, listo. Ah, qué guay. Están calientes con Sol, ¿no? Sí. Lo que escuchaste, inventaste todo lo de los cuerdos porque estás caliente con ella. Vos también, ¿eh? No se bancan que esté conmigo. Te estás equivocando. ¿Quién te dijo eso? Sol me lo dijo. Y además no es la primera vez que le pasa, ella van varias veces. Pará, ¿puedes dejar de hacer el papel de boludo? ¿No te das cuenta de lo que te está diciendo? ¿Por qué no te callas, tarado? ¿Eh? Y le pido una sola cosa, no se meta más en mi relación con Sol, ¿está claro? Mira, Chamendi, ya te dije que necesito que esos cheques salgan de este colegio. Sí, comprendo, Sergio. Pero vos entendeme a mí, yo no puedo firmarlos, es un riesgo muy grande. No hay ningún tipo de riesgo. Vos te imaginarás que no es la primera vez que hago ese tipo de operaciones, ¿no? Sí, seguramente. Quiero decir, un hombre como vos, con tantas responsabilidades, tantas presiones, no debe ser fácil. Dificilísimo. Imagínate que mi patrimonio, mis cuentas de banco, mis chequeras son observadas por las peores aves de rapiña, pero yo necesito dar esos cheques. Sí, te entiendo, pero yo no me puedo comprometer. Bueno, que si vos me permitís, bueno, podríamos ubicar a otra persona. ¿Quién se te ocurre que puede ser esa otra persona? Tú no. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Preparen sus cosas que esta tarde tenemos entrenamiento. Bueno, decidimos no ir, así que pónganos la falta, pero... Sí, tenemos 2 pruebas, no podemos ir. Lo único que tienen es que obedecer. Y les recuerdo que acá ustedes no deciden nada. No tenemos tiempo para estudiar. Bueno, estudien en otro momento, Esperito, no sé. Bueno, pero la profesora del grupo porrista suspendió justamente el ensayo para que podamos estudiar. Perdón, yo no dije nada, ¿eh? Claro, porque la profesora es Sonia Rey. No, chiquita. La profesora soy yo. Exactamente, la profesora es la señorita, así que por favor en 10 minutos los espero afuera y se acaba acá el tema. Pero no, es injusto eso. Esperito, no empiece a molestar con sus revoluciones, ¿eh? Acá en 10 minutos los espero afuera y se acabó. ¿Está bien? Profesora, por favor. Hasta luego. Yo no lo puedo creer. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, si perdemos la tarea de estudio, no sé cómo hacer para probar. Tampoco además tanto escándalo. Media hora, estudiamos en media hora y 15 minutos. Pablo, media hora, ¿vos viste todo lo que hay que estudiar? Para un tipo inteligente media hora no es mucho. Ahora, para un tipo como vos que no sabe pensar, bueno... Me da el título. ¡Ey, dejalo! Ese egoísta es un idiota, dejalo. Tienes razón, Marisa. O sea, nosotros normales no podemos estudiar tanto en tan poco tiempo. Ahora, Bustamante, que es un capo, vivo bárbaro, sí, Bien, seguro, ¿no? bien, Claro, me es. gusta que lo reconozcas, está bien. Mi amigo. Además, yo soy mucho más inteligente que vos, ¿o no? Ahora, si las minas te dominan... Che. No se peleen, mejor ocupemos este tiempo en pensar qué vamos a hacer con esto para solucionarlo. Perdón. No, está bien, no se haga problema. Estaba viendo que está un poquito sucio el vidrio y me acerqué a repasarlo. Sí. Usted es el papá de Victoria Paz, yo me di cuenta. Sí, tal? ¿cómo le va? Quisiera hablar con ella, si ya volvió. ¿De dónde? De la casa del amigo donde pasó la noche. La verdad que estoy bastante preocupado porque todavía no me llamó. No se... Volvió porque yo la vi por los pasillos. ¿Por qué no espera acá que yo la voy a buscar? ¿Le podrías decir si mejor que la espero en el hall de entrada? Dale, Ana, ¿qué? No, dale, ¿qué pasa? ¿Por qué me buscabas? ¿No dijiste que eras mi representante? Bueno, escúchame. Sí, soy tu representante. ¿Qué pasa? Bueno, Pablo quiere que le haga la prueba de mañana. No sé qué hacer, ¿qué hago? Razón, estaba tan tranquilo. ¿Y qué? ¿No te quiere pagar? No es ese el problema. Es que no estoy segura de querer hacérselo. ¿Viste? Está bien, a mí me viene bárbaro la plata extra, pero no sé, ya no me va a ayudarlo a hacer trampa. Cuando ayudabas a Tomás no tenías tantas dudas. Bueno, no importa, porque con Tomás el tema era diferente. La cuestión ahora no sé si hacérselo o no. ¿Qué hago? Lo vas a ayudar. Pero va a ser la última vez. Entonces va a ser distinto, va a ser especial. ¿Por qué especial? ¿Qué? Porque va a estar todo mal. ¿Me parece a mí? O Rocco te mira demasiado. No me hables de Rocco, sí, es un pesado. Vico, sí. Tu papá te está esperando en el hall. Tiene unas cosas para darte. No, Gloria, dígale que yo no puedo ir ahora porque tengo una reunión con el director. ¿Qué estás diciendo? El señor Dunov no tiene ninguna reunión con los alumnos. Bueno, es una reunión a último momento, sí, no puedo ir. Bueno, se veía preocupado. Vico, si querés, anda, Total, si llegas un poquito tarde, no importa, en serio, anda. Anda, dale, todo bien. Flaca, andate con Vico.
escúchame, si a vos te parece más importante esa reunión que tu amiga, vos estás mal. Muy mal. ¿Qué querés? Soy tu papá. Nico, me quedé preocupado. Ayer te fuiste tan mal que... Te traje tus cosas. Ayer me fui mal por culpa tuya. ¿No te olvidaste lo que pasó? No, Vico, no me olvidé. No me olvidé. Te pido perdón. Te lo juro. Te lo juro, te lo prometo que las cosas van a cambiar. Tenés que volver a casa, por favor. No. No me podés hacer esto, Vico. No me dejes solo. Basta. Basta, no insistas. Me dijiste que las cosas iban a cambiar. Que de ahora en adelante todo iba a ser diferente. Y ayer me demostraste que no cambió nada. No pienso volver. ¿No pensás volver? Bueno, vas a tener que volver, ¿sabes? Porque si no volvés, te voy a sacar de este colegio de porquería, ¿sabes? Pero no me puedes hacer eso, papá. No puedo. No puedes. Sí que puedo. ¿Sabes por qué puedo? Permiso. ¿Molesto? No, para nada. No, está bien, mía. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Sí. Nada. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Dunov te llama. Me la puedo llevar, ¿no? ¿Cómo no? Te pasé a ver cómo estaba, nada más. Ah, Mi amor, no te olvides. Hoy de la tarde te espero en casa, ¿eh? Chao, mi vida. Chao, mi amor, ¿eh? Chao. Hasta luego. Ay, señor, por favor, no se ponga así, le va a hacer mal. ¿Cómo no querés que me ponga? Sí, Echamendi y Bustamante están esperando en mi despacho. Bueno, tampoco es para tanto. Gloria, vos siempre que fuiste tan competente en tu trabajo y la dedicación que le diste al mismo, ¿no habrás escuchado algo a través de la... Usted está insinuando que yo escucho detrás de las puertas. En realidad, no pude escuchar nada, pero hace rato que están ahí, ¿eh? Sí. venimos en representación del centro de estudiantes. ¿Qué significa esto? Venimos a elevar una queja y necesitamos 1 minuto de su tiempo, por favor. ¿Ustedes suponen que con los problemas que yo tengo puedo disponer un tiempo para las pavadas de ustedes? Ah, ¿no nos puede escuchar a nosotros? Bueno, nos va a tener que escuchar a todos entonces. No, ¿qué significa esto? Significa que queremos que se nos escuche y que se nos respeten nuestros derechos. Yo los voy a escuchar. Voy a escuchar y voy a intentar, pero luego, por favor, retírese No. ahora. Ahora, no nos vamos nada de acá. ¿Se puede saber qué significa todo esto, Dunov? Pará, Vico, pará. Dunov no te llama. ¿Cómo? Sí, te lo dije para que zafaras de tu papá. Bueno, gracias, pero está todo bien con mi papá. Dale, vamos. No, deja. Los chicos ya te están encargando. ¿Me puedes decir qué problemas tenías con tu papá? ¿Problema? No hay ningún problema. Bueno, te lo pregunto porque me pareció que estaban peleando. No, estábamos discutiendo, pero típica pelea, como tenías vos con tu papá. Él quería que yo vaya a su casa y yo no quería, entonces empezamos a discutir, pero nada más. ¿Seguro? Sí, está re denso. Además, me hace sentir culpable porque no voy a su casa y todo, entonces... Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Te entiendo porque me pasa lo mismo. Tenés que hacer lo que ellos quieren. Te tenés que quedar un ratito con él, ¿viste? Hacerlo conforme son unas horas nada más. Ya sé, mira. Si se vamos del campo de deporte, después de la reunión de Reway, te acompaño a tu casa, yo me voy... No, mía, no, en serio. Puedo sola. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Parece que los alumnos de 4º año tienen un planteo para hacer y no encontraron mejor manera que presentarse como gremialistas ofendidos. Ajá. En primer lugar, me alegro de que Pablo no participe de este mamarracho de planteo populista. Bueno, muy bien. Ahora que llegó el señor Heredia, me van a explicar qué significa esta fantochada. No es ninguna fantochada, es la única manera que encontramos para que nos escuchen. ¿Ah, sí? Porque el señor Heredia no nos quiso dar bola. Cuide lo que dice, Perito, por favor. Marisa tiene razón. Tratamos de explicarle al señor Heredia que con tantas horas de entrenamiento no tenemos tiempo para estudiar y él no quiso escucharnos. Ajá.
¿Es necesario que les explique que la institución va a participar en un torneo intercolegial de rugby? ¿Y que se debe descollar como en todo el resto, en todas las otras disciplinas? Sí, pero está todo bien con el entrenamiento, pero ¿cómo hacemos para que no se nos mezcle con el estudio? Sí, es cuestión de organizar un poquito mejor los horarios y listo. Además, nosotros no jugamos a rugby y sin embargo también perdemos la tarde de estudios. Decida algo usted, es el director, Dunov. Bueno, muy bien. Muy bien, es evidente que ustedes no han entendido que este tipo de actitudes no condicen con el estilo de la institución. Se siguen manejando como si esto fuese una asociación gremial. No, nosotros entendimos todos. Solamente queremos hacer valer nuestros derechos. Y derecho a la tarde libre también debe ser respetado, ¿no, chicos? Sí. Bueno, ¿se retiran ya mismo o empiezo a repartir amonestaciones colectivas? No nos vamos a ir. Vinimos a buscar una respuesta y no nos vamos sin tenerla. Ajá. ¿Y esto es una decisión suya o de todo el conjunto? De todos. ¿Vamos? El problema lo planteó el centro de estudiantes, así que creo que nos involucra a todos. Sí, es verdad, queremos una respuesta ahora. Nos la merecemos. ¿El planteo es del centro de estudiantes o de usted, Espirito, y su grupito, nada más? Lo que me llama la atención es que la alumna Arregui se haya adherido a esto. Porque esto es evidente que es una propuesta de los becados, nada más. Así. Es un pedido de todos, ¿no? Por supuesto. Claro, además todos tenemos los mismos derechos, seamos becados o no. Claro. Sí. Bueno, se acabó. A ver, Dunov, ¿me permite tomar la palabra un segundo? Sí, yo le agradezco, Bustamante, pero los chicos saben perfectamente cuál es la importancia de participar en un intercolegial. No, se equivoca, Dunov. Los chicos tienen mucha razón y el planteo de ellos es lógico. Lo más importante es lo académico y además deben tener las tardes libres para estudiar. Sí, mire, Bustamante, yo se lo agradezco, pero... Deje hablar al señor Bustamante, por favor. Gracias, Ricardo. Yo sugeriría que religiosamente se respete lo de las tardes libres, pero vamos a proponer implementar los sábados como día de entrenamiento. No, los sábados no. Bien, silencio. ¡Silencio! Eso es lo que se va a hacer. El sábado, entrenamiento para todos. Y ahora a estudiar. No, vamos fuera. Cuarto año fuera. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué tardan tanto? Si tu hija está al frente, seguro que hay problemas. Los chicos tienen que aprender a acatar órdenes. Ah, no, porque Marisita está defendiendo los derechos de ella y de sus pares. No es justo lo que le están haciendo. Y si no, fíjate tu generación, ¿cómo le fue por aceptar los mandamientos de los gobernantes? Malísimo. A vos te estaba buscando. ¿Quién te pensás que sos para suspender el ensayo? Ay, mi amor, la encargada del grupo de porrita, todavía no te queda claro. Te informo que perdiste tu cargo. Vos querés eso, ¿no? Lo logré. Si no, preguntarle a Dunov. ¿Qué? Bueno, córtenla, por lo menos tenemos la tarde libre. Sí, gracias a que conseguiste que nos pongan un día más de clase. Bueno, hizo lo que pudo, por lo menos lo intentamos, ¿no? Muy bien, aplaudanla. Qué bien que manejas el centro de estudiantes. Ahora, vos sos tarada de agregar un sábado, ¿eh? Loco, es No voy a increíble. poder ni ir a la peluquería, nada. Ay, mira, hay cosas más importantes que esas. Además, chicos, me parece que le estamos echando la culpa a ella cuando somos todos responsables. Prefiero equivocarme antes que ser una nada como vos. Pero por lo menos yo no empeoro las cosas. No, traes razón. Haces todo tan bien que tu papá está orgulloso de vos. Tanto que me da asco. Hijo, estoy muy orgulloso de vos. Tomás, entendeme, ¿cómo podés pensar que me gusta Sol? No. ¿Cómo no voy a pensar eso si sos un calentón, eh? Te encanta la mina, por Ay, eso quería no, que corte. no, Sí, es aparte así. no es la primera vez que le pasa, ya van varias veces. Pero, avivate, te dijo eso para zafar. Hay un montón de minas, ¿por qué bueno, con si hay un montón de esa? minas, ¿por qué no está con ninguna? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás soltero, la misma balinada que el chabón. Si te estás metiéndote en mi vida, ¿qué te pasa? Pará, no te pongas loca. ¿Por qué no me bailas un poco de No, con la cabeza te va a bailar. Pará, café, pará, no le pegues. Le voy a pegar donde yo quiera. Loco, ¿qué te pasa vos? ¿Por qué te metes con café, eh? ¿Qué te hizo? Si no te hace nada. Porque es un falso, es un versero. Pero No qué me falso cabe, de buen chabón. pibe, no lo conocés, callate. Si no lo conocés, no hables. ¿No te das cuenta que se están gargando entre ustedes? ¿Pero de qué hablas, tarado? Callate, dejá hablar. ¿Ah, sí? Entonces decime por qué le mandan un flaco a tu amiguita para que te meta los cuernos. ¿Vos qué sabés? Yo sé todo. Sol te engaña. Pero la idea la tuvieron esos amiguitos que tenés vos. ¿Qué? ¿Cómo te borraste de la protesta, eh? Digo, está bien que quieras quedar bien con tu papá, pero... No, para, no quiero quedar bien con mi viejo. Ya tengo suficiente con Carmen como para meterme en un quilombo más. Es eso.
Pablo, ¿alguna vez te has puesto a pensar que no estás solo en el mundo? ¿Sabes lo que pasa? Acá cada uno tiene que cuidar su cabeza. Y si no lo aprendiste, peor para vos. Amor, ¿qué quedaste pensando? Ah, Pablo. Cada vez me desorienta más. De pronto parece una muy buena persona, de verdad, y después se encarga de demostrarme lo contrario, que es una basura, que es un animal. Mi amor, sabes que yo lo conozco a Pablo hace mucho, es mi amigo. Y él siempre tuvo al papá que le llenó la cabeza siempre, y ahora con todo esto de que mamá lo dejó, está peor que Bueno, entonces, nunca. ¿qué? ¿Hay que esperar a que corte definitivamente con el padre para que demuestre quién es realmente? Y puede ser. Amor, ¿por qué no vamos yendo tú y yo a lo de Pablo? Si estudiamos, porque tenemos mucho para estudiar y... Bueno, pero ¿cuál es el problema? Podemos ir a estudiar ahí, a lo de Pablo, tranquilos, tú y yo solitos. ¿Eh? ¿Sí, mamá? Pero ponete contenta, por lo menos recuperamos la tarde libre, ¿o no? Sí, todo muy buena, pero tengo que venir un sábado. Venimos. Bueno, si no estabas de acuerdo lo hubiera dicho allá, pero claro, nadie dijo nada y ahora la culpa la tengo yo. Sí, claro, porque hay que pensar antes de hablar. ¿O no, mi amor? Sí, o sea, a mí no me parece ni bien ni mal lo que hizo, pero bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Marcos, ya está. Deja. Bien, Espíritu. Todos están contra suyo. Muy bien. Divide y reinará. Dunov. Echamendi. Necesito hablar inmediatamente con usted. Sí, tome asiento, por favor. Gracias. Lo escucho. ¿De qué quería hablarme? Mire, se trata de algo muy, pero muy serio. Ajá. Es un favor personal que le pido. Necesito que me firme unos cheques como representante del colegio. Mire, lo único que puedo decirle es que le está haciendo un favor a alguien muy importante. ¿A quién? Bueno, eso no puedo decírselo, Dunov. Vos no, pero yo sí. ¡Qué sorpresa, Bustamante! Querido Dunov, soy yo el que necesita que firme esos cheques. ¿Usted? Sí. ¿Lo va a hacer, sí o no? A principio de año, el señor Bustamante adquirió el 51% del colegio. Elite Way School. Sí, lo que escuchó. Es el dueño mayoritario del colegio. Yo le sugeriría que no rechace la oportunidad de hacerle un favor a su jefe, ¿no le parece? Sol, tengo que hablar con vos. Justo, yo también, Feli. Dale, pero empezá vos. Bueno, quiero decirte que yo le dije a Mía que vos eras la que no quería que entrara en el grupo de borristas. Bueno, no importa. Está todo bien, Feli. ¿No te vas a enojar ni nada? No. ¿Somos amigas o no? Acordate de eso. Sos muy buena. Sí. En serio, sos re buena. Sí. Bueno, no importa. Ahora me toca a mí, ¿sí? Me Así tenés que me hacer das. un favor. Lo que quiera, para eso estoy. Bueno, necesito que vayas y le digas a Tommy que no estuve con ningún chico, que no lo engañé, que estoy re enamorada de él, todo eso, ¿sí? ¿Pero es verdad eso? No, Feli, no, obvio que no. ¿Y por qué? Perdón que me meta, ¿no? ¿Pero por qué sos así? Bueno, ¿qué tiene? Yo lo único que hago es hacer lo mismo que hacen los varones con nosotras, ¿o no? ¿Qué haces? Además, no te olvides, una cosa muy importante. Sí. 1, 2. Siempre hay que tener 2 velas encendidas, ¿sí? Sí. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero voy y hablo con Tommy. Le digo, Bueno, Tommy. No. ¿Qué? Y además, una cosa más. Tenés que ir después y decirle a Mateo, bueno, que no puedo salir con él. ¿Por qué no, mientras que yo hablo con Tommy, Sí. vos vas y hablas con Mateo en el bar? ¿No es buenísimo? No puedo, Feli, porque Tomás puede sospechar, ¿entendés? Me tengo que quedar con él. Dale, por favor, me tenés que salvar la vida, Feli. Te ven, decime la dirección. Oh, bueno. Glorita, mamita, por favor, necesito hablar urgente con Dunov. No me pidas eso, Sonia, es imposible. Dunov está en una reunión con Echamendi y si yo entro ahí y lo interrumpo me mata a mí. Bueno, Así no te que preocupes, yo me hago cargo. Lo que pasa es que le tengo que hablar de un problemita, un temita ahí de mi grupo de porristas, mi amor. Y es No, urgente. Sonia, no, te lo Sí, pido, por favor, no. Sonia, te estaba buscando. Ay, no, por favor, que tengo que arreglar algo urgente. Lo mío también es urgente, No me importa Sonia. un pomelo. Es tu hija, Sonia. Te necesita. Tenés que hablar con ella.
Manuel, ¿por qué me miras así? Porque... Nada, te observo, porque eres muy linda y observo que estamos solos, veo los libros y no puedo evitar acordarme de una frase que me dijo una vez un amigo. ¿Quién se va a acordar de nuestras notas dentro de unos años? ¿Por qué no aprovechamos este tiempo que estamos solos, por fin? Manuel, yo sé que literatura es pesado, pero... aunque sea estudiamos un poquito. Un poquito, porque cuando lleguen los chicos no vamos a tener nada estudiado. ¿No Sí, pero ¿sabes lo que pasa, mi amor? Que yo no puedo estudiar porque estoy muy disperso, muy desconcentrado. Bueno, pero un poco. Lo leemos y después... Pero yo necesito que terminemos lo que empezamos. Que nos interrumpieron, ¿te acuerdas? Dame tu mirada un día más, que vivo por vos, que siento por vos. ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? Dije... voy a... El hombre más feliz del mundo. ¿Qué pasa? Mía, ¿qué pasa? No te preocupes, los chicos van a llegar hasta dentro de un rato. A falta, estamos solos, aprovechemos ahora que Manuel, estamos yo solos. no quiero ahora. Pero no entiendo, sí. Sí, ayer me diste a entender que si no hubiera sido que Blas nos interrumpió a nosotros. Pero no fue. No fue y estuve pensando. ¿Por qué tenemos que hacer el amor si así estamos bien? Pero, mi amor, el sexo es algo natural. Además, si estamos tan bien, ¿por qué no compartirlo y seguir bien? Es algo de la pareja, está bien, es normal, es lindo. Bueno, pero yo no estoy preparada. Ok, yo te entiendo. Yo había armado todo esto porque, no sé, por lo de ayer yo pensé que tú lo deseabas tanto como yo, pero... Sí lo deseo. Pero no estoy preparada. ¿Me perdonas? No tengo nada que perdonarte. Yo te quiero así como eres. Bueno, voy a buscar un juguito si tomas. No, amor, no. Yo voy a salir a tomar un poco de aire. Manuel. Estás enojado conmigo, ¿no? No. Necesito salir a despejarme un poco para estar bien indemnizado, mamá, no te preocupes. No vengo.
comprar algo para que tomen los chicos cuando vengan. Y... no puedo creer, mamá. Nunca más hago nada por esos idiotas. Cuando hubo que zafar estaban todos. Ahora cuando hubo que dar la cara, ninguno. Yo sola me quedé. Mi amor, me parece que está bueno que te haya pasado esto. ¿Qué me decís, mamá? Sí, mi ciela, porque siempre estás ahí muy expuesta, con la carita para que te den el cachetazo. Es que me da bronca, no me gusta que me pisoteen, soy así, ¿qué crees que haga? Bueno, está bien, porque está en tu naturaleza reaccionar ante las injusticias, mi amor. Y eso está muy bien, porque personas como tú son las que van a cambiar al mundo. No sé, a menos como me fue hoy. No importa. Yo estoy muy orgullosa de vos, de la fuerza que tenés y de cómo me superaste. ¿Yo a vos? Sí, porque eres capaz de enfrentar la verdad. En cambio yo... ¿Vos qué? No, nada. No me hagas caso. Lo importante es que tú tienes la libertad de elegir. Y por más que te equivoques, yo quiero decirte que yo voy a estar ahí para apoyarte. Cuando me haces esos discursos de madre me da risa, mamá. Se la brilla. ¡Ay, necesito ver todos a otro! Por favor, te lo pido. A ver, Feli, ¿a qué viene todo este sermón sobre cuánto me quiere Sol? ¿Ella fue a hablar con vos? No. Yo vine por las mías porque me enteré que hay un chisme dando vueltas de que ella te metió los cuernos a vos. Bueno, no importa, igual no es así, o sea que no te tiene por qué interesar. No te metió los cuernos. Bueno, no te metió los ¿Vos cuernos. estás segura? Ella es mi amiga y me lo contaría. Además, nosotros somos amigos de la primaria. ¿Te acuerdas cuando la señora te decía, escúrrale, y vos te ponías todo nervioso porque... ¿Digo que te hacía pis? Sí, bueno, son recuerdos. Bueno, pero éramos amigos. Bueno, Feli, me voy a chequear los mails. Bueno. Además no me hacía pis. Sí, te hacía pis. No. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien, supongo. Ay, gracias, Feli. Bueno, ahora anda al pub y no sé, decirle a Mateo que no lo puedo ver porque tengo que estudiar. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo lo reconozco? Bueno, es así, Sabrina. Bueno, pero ¿por qué cambiaste de idea? A ver. Porque escuché una grabación de Redway y te puedo asegurar que esa banda es buena de verdad. Mira, papá, yo conozco la banda desde que empezó, ¿sí? O sea que la conozco muchísimo mejor que vos, ¿sí? Y te puedo asegurar que Mia Colucci es una chica hiper problemática que te va a hacer la vida imposible. Yo sé por qué lo digo. Basta, Sabrina. ¿Por no, qué? No insistas. Yo ya tengo una decisión tomada. Con lo cual necesito a los 4 juntos. Puedo hacer un gran negocio promocionándolos. Entendelo, por favor. Ay, mi amor, te estaba buscando. ¿Qué haces? Chequeo mis mails. Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos y estudiamos juntitos, sí? ¿Qué te parece si me dejas en paz? Pará, ¿por qué me tratas así, Tomás? Peor me tratás vos. Metiéndome los cuernos con el primero que se te cruza. Bueno, eso ya te lo aclaré, sí. Fue una mentira de tus amigos. Sé perfectamente que saliste con otro, Y no me lo dijeron mis amigos. Bueno, yo te lo puedo aclarar, mi amor. Mi amor, nada, No te quiero ver nunca más en mi vida. Me das asco. Fuera, Tomás. Seguro que el imbécil de la bufetera me buchoneó. Casualidad. Justo nosotros dos, los primeros. ¿Casualidad o desgracia? Cortala con las agresiones, Si te metes en quilombo no es culpa mía. Son cosas mías. Sí, seguro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué ganas con todo esto? Ser yo misma. O sea, puede ser que me equivoque, que me lastime, pero me parece que duele menos que ser un títere de papá. Yo no soy ningún títere de papá. ¿De verdad te crees eso? ¿Qué pensás que vas a hacer dentro de unos años? Para, no me contestes, yo te lo digo. Un poderoso corrupto. No, te equivocás. Lo mío no es la política, lo mío es la música. Pablo, sos muy débil. No vas a poder luchar por lo que querés porque no sabes cómo. Para que sepas, mi viejo no me pasa más guita y sobrevivo igual. Este departamento me lo estoy bancando yo solito, ¿sabías? Así que lamento desilusionarte, pero no dependo de nadie, ¿viste? Pablito, Santi, ¿cómo ¿qué va? tal? ¿Bien? ¿Te interrumpo? No, si venís por las expensas, la semana que viene te las puedo pagar, ¿no? Y justamente de eso te quería hablar. Pasó tu papá. Pagó todo, Hasta los impuestos. Toma. Sí. Bueno, ¿nos vemos? Chao, Paulín. Gracias. Cualquier cosita, Sí. avísame. Sí, gracias. Ya veo cómo te bancas solo, Yo no le pedí que me pague nada, así Pero que... bueno, está bien, no me des explicaciones. Igual me estás ayudando. ¿En qué? ¿En qué te ayuda, a ver? Y en darme cuenta de que valgo mucho,
Y aparte te tengo en vivo y en directo lo que no quiero hacer. Decime una cosa. Sé que soy tan desagradable. ¿Por qué el año pasado me querías tanto? ¿Sabes qué? Cuando veo a alguien débil, yo necesito protegerlo y cuidarlo. Y recién ahora me doy cuenta que no te quise. Creo que fue lástima. Yo tampoco te quiero. Yo no te pregunté. No, pero para que lo sepas, nada más. ¿Está bien? ¿Quieres algo para tomar? No. Espera. Sonia, por favor, estoy apurado, no tengo ganas de pelear, así que... No, si no vengo a pelear. Era solo que te quería dar las gracias por el dato. Sí, mi Ciela estaba mal y me necesitaba. Así que, gracias de corazón. De nada. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por mí? No, lo hice por Marisa. No quiero que sufra mi hija, por eso. Ah, claro. Permiso. ¿Cómo me revienta que la llame mi hija? Perdón, ¿vos sos Mateo? No, ¿por? Porque lo estoy buscando. Yo soy amigo de Mateo. ¿Para qué lo estás buscando? Le tengo que dar un mensaje. Ah, sí, mirá vos. Ella. No sabía que Mateo ahora se dedicaba a las pendex, ¿eh? Sí, yo tampoco, ¿de verdad? Sí, ¿cuándo dejaste los pañales, el biberón? Ya, tenés ubicate. Nos estamos vistiendo un poco, Claro, ¿qué te pasa? Quédate tranquilo, no te van a molestar más. Está bien. ¿Cómo te llamas? Felicitas. Pero me dicen Feli. ¿Querés tomar algo? No, venía de pasar a buscar a alguien, pero no está, me parece. ¿Quién es? ¿La persona? Mateo se llama. Yo soy Mateo. ¿En serio? Manu, ¿qué haces? Vení, se vi que tengo que hablar con vos. Vení. ¿Entro? Sí, entra. Me agarraste justo, estaba yendo para... ¿Cómo estás? Ay, perdón, estaba yendo para el ensayo con los chicos. Sí, ya sé. Hablé con Francisco y él me dio la dirección. Vine porque tengo una muy buena noticia para Rowell. Parece que esta vez se les va a dar. ¿En serio? Sí, Qué bueno. buenísimo, sí. Qué bien. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien vos? Estás medio tristón, ¿no? Sí. Sí, más o menos, no sé. Estoy medio mal, sí. ¿Qué pasa? ¿Por mí? No exactamente. Es que a veces no sé, a veces es tan difícil, Mía, en serio. Manu, ¿puedo ser sincera con vos? Sí, por favor. Desde el primer día que la conozco, me pregunto qué haces con ella. Me parece muy nena para vos. Creo que necesitas una mujer de verdad al lado tuyo. ¿Y cómo es una mujer de verdad? Así. Quieres salvarte al poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar. Tenían razón. ¿Qué? Sol me mete los cuernos. Te avivaste. Mete los cuernos con un pibe que usted le presentaron. No, nada que ver, amigo. ¿Amigo qué? Cuando estés calma, cuando estés quieta, cuando estés limpia. Yo me siento muy mal y necesito hablar contigo. Yo besé a Sabrina. ¿Qué hiciste qué? Hola. ¿A quién saludas? Chicos, Hola. por favor, ¿qué No, hiciste? ¿Es un papelón? ¿Pero qué hacen acá? No, Mirá cómo tiene está. problemas en la Sí. cabeza también. No. ¿Pero qué hace? 2B. Agua. Cállate. ¡Bustamante! ¿Qué tiene entre las piernas? Cochina. Lo que pasa es que lo que tiene es tan chiquito que lo mira todo el tiempo para ver si le creció. En serio te lo digo. Si para vos es tan importante tener relaciones, te juro que ese sacrificio... No, mi amor, no.
No, yo no quiero eso. Entonces, hasta que yo no esté preparada, el sacrificio lo vas a tener que hacer vos. ¿Vas a poder? Abre la jaula, no te detengas. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando estés libre, no tengas miedo de sentir todo y vivir a pleno.